En los últimos años, la aplicación de las reglas de competencia a los mercados de trabajo se ha intensificado muchísimo y ha ganado protagonismo, no solo dentro de la comunidad de competencia, pero de forma más amplia en el ámbito político. Y esto ocurre porque la competencia en los mercados de trabajo es un ex libris de la proximidad del derecho de competencia a los ciudadanos, pero también porque hay una conciencia más fuerte del impacto de acuerdos anticompetitivos en los mercados laborales en la innovación. El informe Draghi destaca la prosperidad compartida como fundamental para promover la competitividad y el crecimiento económico de la Unión Europea. El informe LETA también destaca la importancia de la movilidad laboral para que se abra el mercado único de la UE, para que se puedan colmar las lagunas de cualificaciones y para que podamos aprovechar al máximo sus oportunidades. Cuando las empresas acuerdan en no contratar trabajadores unas de las otras o fijar los salarios que pagan a sus trabajadores, que están imponiendo a los mercados muchísimos impactos. En los mercados laborales, los salarios disminuyen, la calidad y cantidad de trabajo contratado disminuye. Y todo esto tiene también impactos en los mercados aguas abajo. Desde luego, porque limitan la innovación. En un momento en que la Europa se enfrenta a desafíos tan difíciles, es muy importante que los mercados de trabajo se permanezcan abiertos y competitivos, porque eso es esencial no solo al bienestar de los ciudadanos y los consumidores, pero es esencial también en el camino para el crecimiento económico y la competitividad.